El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:14, saludamos ahora mismo con una visión distinta, aunque algunos no entienden lo que es la pluralidad, no entienden. Bueno, cada quien, como se dice popularmente, cada uno, ¿ya? Pero en este espacio lo hacemos así y lo practicamos así, les guste o no les guste. Y en función de la pluralidad, vamos a escuchar ahora una visión distinta sobre los primeros 3 años de gobierno de Lenín Moreno y el inicio de su último año, de su cuarto y último año de administración en Carondelet. El doctor Guillaume Lom nos atiende en esta mañana, ex canciller de la República, crítico además del momento político que vive el país. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está, Fabricio? Buenos días. Buenos días al Ecuador entero, a toda su audiencia en este día después del 24 de mayo. En que empieza un nuevo año de gobierno, que no cunda el pesimismo, ¿no? Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Leamos, por favor, doctor, el momento político que vivimos, cómo evaluamos los primeros 3 años. Hace minutos hablé con Arturo Moscoso, jurista y politólogo, él con una visión obviamente crítica del proyecto que lideró Rafael Correa, del cual usted fue parte en su momento. Él ha destacado algunas, a su juicio, virtudes del manejo presidencial, del manejo de Moreno. Ha insistido en que es muy difícil que Moreno genere concreciones de cara a su último año por la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis política que enfrenta el país. ¿Usted cómo lee los primeros 3 años de Lenín Moreno y hacia dónde desde la óptica de Guillaume Lom se proyecta el último año de administración? Bueno, yo tendría muchísimos comentarios sobre los 3 primeros años de Lenín Moreno. Creo que a grandes rasgos se trata de un realineamiento con el proyecto político neoliberal, es decir, a favor de las élites y en desmedro de los derechos de nuestro pueblo. A grandes rasgos también creo que es un realineamiento en la órbita de geopolítica de dominación de los Estados Unidos de nuestro hemisferio. Es decir, eso en términos muy macro, ¿no? Creo que es un realineamiento con las élites tradicionales de nuestro país. Es un pacto de élite entre las élites fundamentalmente vinculadas a la agroexportación y a las importaciones, que suelen ser las mismas, el capital financiero, algunos de los grandes medios de comunicación, los medios corporativos, que también suelen ser parte de la misma élite, y poderes extranjeros, incluyendo el alineamiento tradicional de nuestras élites, que yo llamaría bastante premodernas, por ser generoso y no llamarlas feudales, con los Estados Unidos. Ese es el proyecto macro. Ahora, obviamente hay diferentes peldaños en este proyecto, y creo que en este momento lo grave es que estamos viendo que se está aprovechando la crisis del coronavirus para, digamos, gravitar el siguiente peldaño, ¿no? El que no se pudo avanzar desde la óptica del proyecto del gobierno de Lenín Moreno y de sus colaboradores debido a las jornadas de octubre, el que no se pudo concretar en octubre y el que no se pudo concretar en la ley Trole 4 de noviembre. Lo que estamos viendo ahora es, sobre pretexto de la crisis sanitaria, una serie de avances cumpliendo con, los condicionamientos del FMI y cumpliendo, no solamente el FMI, también por convencimiento propio, cumpliendo con los ejes bastante fundamentalistas del neoliberalismo más puro y duro. ¿Usted cree que, la orientación, hoy usted habla del neoliberalismo puro y duro, ¿usted cree que finalmente regresamos a la política económica neoliberal, doctor Guillaume Lom? Sí, correcto. Creo que es un retroceso absoluto a la década de los 90, incluso ya con, un pacto de élites mucho más sólido, porque recordemos que en los 90, inicios de los 2000, las élites se peleaban entre sí, los banqueros se peleaban entre sí, los, partidos de derecha no gozaban de mayoría en el Congreso en aquel entonces, se peleaban entre sí, y acabamos teniendo 7 presidentes en 10 años. Eso también porque las élites no consolidaban un pacto nacional para avanzar en su neoliberalismo.
después de 10 años de Revolución Ciudadana, han logrado, aunque sea por miedo, aunque sea por rechazo al correísmo, han logrado más o menos, digo más o menos porque estamos viendo que está resquebrajado también, pero han logrado un pacto para avanzar con su proyecto neoliberal. Entonces sí, es un retroceso hacia atrás, pero digamos, yo diría con un pacto político más sólido. No creo que ningún gobierno de lo que nosotros denominábamos la larga y triste noche neoliberal, sin saber que pronto volvería, ningún gobierno de los 90s hubiese aguantado unas protestas masivas como las que vivimos en octubre. Eso demuestra que, digamos, de alguna manera ese pacto ha sido más sólido que los pactos anteriores o la ausencia de pactos que se vivió hace 20 años. Aunque ayer, entonces, por ejemplo... Ayer, por ejemplo, si me permite interrumpirle sobre lo de octubre, ayer, por ejemplo, el presidente de la República refirió el tema de octubre, habló de las protestas y volvió a señalar, por ejemplo, un discurso que lo manejó el gobierno en octubre, que hubo un intento de desestabilización y de golpe de Estado contra el gobierno constituido. ¿Usted cree que fue así, que se pretendió generar un golpe de Estado en octubre? Sí, yo creo que ese es el lenguaje que manejaron desde el primer momento, ¿no? Un lenguaje de desprecio a las legítimas protestas, demandas, inconformidades del pueblo ecuatoriano, ¿no? Desde el inicio manejaron ese discurso, un discurso además imbuido de nociones de seguridad nacional que nos recuerda también todo el discurso de contrainsurgencia, de guerra interna, de lucha contra el comunismo, entre comillas, de los 60s y 70s, con fuertes rasgos autoritarios que permitió además que se persigan a más opositores políticos, algunos de elección popular, que hayamos tenido por primera vez en décadas a presos políticos en el Ecuador, que permita también, más o menos, vamos a ver exactamente qué pasa en los meses venideros, pero proscribir de alguna manera u otra la oposición política que más les incomoda, más les amenaza en términos electorales. Me refiero a Revolución Ciudadana, Compromiso Social, en fin, la forma que esa fuerza política logre, digamos, como logre expresarse, articularse en términos electorales. O sea, sí, desde el inicio ese fue el discurso del gobierno, ¿no? Que era básicamente un complot de Maduro y que los ecuatorianos no tenían, o sea, eran simplemente piezas en un tablero que estaban siendo manipulados por gobiernos además poderosísimos de la izquierda internacional, ¿no? Como que si Maduro no tuviera sus propios problemas bastante graves en Venezuela. Entonces, ese es el discurso, que no es por culpa de ellos, no es por mal manejo, no es por crasa incompetencia, sino porque ha habido ahí una tentativa de golpe de Estado, y lo repite, y ahora fue otra oportunidad para repetir. ¿Usted escuchó ayer el informe de la Nación, doctor Long? Me cuesta escucharle a Lenín Moreno más de algunos segundos, o sea, lo confieso, me cuesta, o sea, es algo que me duele muchísimo, veo muchísima mediocridad, no veo gran inteligencia. Creo que el discurso lo he leído, por supuesto, además quería leerlo antes de atender sus preguntas, pero escucharlo me cuesta. Creo que es escrito por sus colaboradores, creo que no entiende muchas veces lo que él lee. Creo que él tiene un proyecto, ¿no? No digo que no tenga proyecto, es un proyecto claramente el que señalé al inicio de esta entrevista, de realineamiento del Ecuador dentro de una cierta lógica, de élites y neoliberal y también imperial, pero los detalles no los maneja él, claramente otros actores de su equipo. Entonces, sí, lo leí y me pareció así muy vago, copy-paste de varias cosas que le habían mandado colaboradores, ministros, sin coherencia en el texto, con algunos mensajes centrales. Yo lo que sostuve ayer en mis redes, lo sostuve también hoy hace minutos en la parte, digamos, editorial de este espacio, es que primero fue un discurso corto, algunos piensan que es conciso, fue demasiado corto desde mi punto de vista, pero más allá de la extensión, yo sí me enfoco un poquito más en la calidad o el contenido, el condumio del discurso. Yo, por ejemplo, no tengo claridad sobre hacia dónde va a apuntar el gobierno su último tramo de mandato, es decir, sus últimos 12 meses. Habló de 4 ejes, de salud, alimentación, empleo y dolarización, pero creo que no fue contundente en explicar los cómo ni los cuándos. ¿Usted cómo ve esos 4 ejes que fueron mencionados por el presidente Moreno en su informe de la Nación?
Es que no hubo esos tales 4 ejes, ¿no? Son cosas anecdóticas, números además manejados de una forma absolutamente irresponsable, estadística falsa. Yo enumeré como 10 mentiras de lo que dijo, de las pequeñas, de las pequeñitas, que no hacía falta mentir, y de las gruesas, grandes, ¿no? Entonces, ahí yo no encuentro 4 ejes, ciertamente no los 4 ejes que él señaló. Encontré 3 ejes quizás en el discurso, que son ejes, mensajes políticos para tener algo de gobernabilidad para terminar este año arruñando. No, realmente creo que es muy difícil que él tenga 4 ejes programáticos en la situación que está el país, con, según las encuestadoras, entre 10 y 15% de aprobación a su gestión. Muy difícil. Entonces, son 3. El primero, Fuerzas Armadas, claramente un mensaje tranquilizador para ese sector, de apoyo, de agradecimiento. Ahí le puso todo, ¿no? Para que realmente, porque de eso va a depender si hay problemas de gobernabilidad y si vuelve a tener jornadas de protesta. Entonces, ese fue el primer eje. El segundo, hacia su gabinete, guiño de ojo al querido Otto, para que los rumores sobre las divisiones dentro del gobierno un poco se apacigüen. Yo sentí lo mismo. Yo sentí lo mismo sobre esa parte. Cuando citó al vicepresidente y le agradeció, yo sentí exactamente lo mismo, doctor. Correcto. En base a lo que hemos visto en estas últimas semanas, ¿no? Las peleas entre los rupturas y el sector más vinculado al vicepresidente, en fin. Y el tercero, el gran mensaje para mí, hacia los acreedores internacionales, hacia el Fondo Monetario Internacional, no hacia el pueblo del Ecuador, sino hacia la burocracia internacional. Básicamente diciendo cómo va a seguir cumpliendo los condicionamientos del FMI, ¿no? Está hablando de, para mí, los únicos temas importantes de su discurso fue el hecho de que ha anunciado de que va a reformar el Código Monetario Financiero y además la ley de empresas públicas. Esos son los 2 capítulos grandes que faltan para poder aterrizar el proyecto neoliberal y los mandatos, los condicionamientos del FMI, ¿no? Eso para mí no hubo más que eso en el discurso. Además de decir, o sea, volver a las viejas muletillas de culpa de Correa, mentir sobre la deuda, ¿no? Sigue repitiendo 60 mil millones de dólares que heredó de deuda cuando son 28 de deuda externa, 38 de deuda total pública. O sea, todas estas cosas. Y además muchísimas mentiritas más pequeñas que siempre maneja el presidente cuando habla en público. Ayer, justamente en ese sentido, hubo una parte, en realidad hubo una sola referencia respecto de la visión que Lenín Moreno ha manejado a lo largo de sus primeros 3 años de mandato, y es establecer responsabilidades sobre el gobierno anterior. Volvió a señalar que encontró un país quebrado, es decir, no recibió la mesa servida, que encontró un país quebrado, palabras textuales del presidente, por el despilfarro y la corrupción. Así lo dijo el día de ayer. Solamente hizo una referencia, pero así lo dijo. Volvió a hablar justamente de aquello, del país quebrado por el despilfarro y la corrupción. ¿Cómo le cae a usted esta recurrente postura del presidente? Lo viene diciendo desde, digamos, pocos días, pocas semanas después de aquel 24 de mayo del 2017, no es novedad. Creo que se le agotó claramente ese discurso, eso de culpa de Correa, ya llevamos 3 años de gobierno y no ha hecho una obra y sigue siendo culpa de Correa. Creo que las cifras de aprobación y de credibilidad, que es más grave todavía, 7% de credibilidad, demuestran de que ya el pueblo ecuatoriano, yo creo que se lo logró temporalmente engañar, sobre todo en aquella coyuntura inicial de todos los escándalos de corrupción y todo, digamos, el alineamiento de la gran prensa al discurso de Moreno, a inicios del 2018, cuando hubo la consulta popular, porque al final la ganó esa consulta popular. Pero desde febrero del 2018 hasta acá vemos que había una erosión absoluta de la palabra presidencial y de la credibilidad de esa palabra. Creo que ya eso no convence a nadie. Ahora, yo le podría dar razones muchas de por qué no creo que se le entregó un país quebrado. Se le entregó un país que había pasado 2 años muy difíciles. En el año 2015-2016 fueron sin duda los años más difíciles de la década de la Revolución Ciudadana, ¿no? Como por primera vez en 2016 crecimiento negativo, muchos problemas externos, un terremoto, bueno, muchas cosas que ya sabemos. Un endeudamiento 38% del PIB. O sea, claro, o sea, hubiésemos querido que sea la mitad, pero, o sea,
si fuera por ese argumento, todos los presidentes o jefes de Estado de Europa, la Unión Europea tiene un promedio de endeudamiento público del 80% del PIB, más del doble que el Ecuador tuvo en aquel entonces, le culparían el predecesor todos los males que ellos tienen que cargar. Es decir, es una clara irresponsabilidad, es una clara muletilla, es mala fe, es parte. En realidad este proyecto también de acabar con la mayor amenaza política que enfrenta este gobierno y que enfrentan las élites ecuatorianas, que es su miedo al retorno del correísmo. Por eso es que hay todo un proyecto para enlodar a este legado que sin duda tuvo sus errores, ¿no? Pero que también tuvo muchísimas virtudes y que a la final fue uno de los proyectos políticos, a mi juicio, más interesantes de la historia del Ecuador y seguramente además de la historia contemporánea de América Latina. En un pleno ejercicio de autocrítica, doctor Guillón Lom, usted acaba de decir si hubo errores. ¿Usted reconoce que en el proyecto político que gobernó el país durante una década se cometieron errores? Tal vez varios de esos errores hoy están pasando factura, les terminaron pasando factura, digamos, con esta etapa de transición. Le insisto, ¿reconocen ustedes errores? Y si lo hacen, ¿cuáles son desde su punto de vista los errores más evidentes que ustedes podrían reconocer? Usted, en este caso, doctor Guillón Lom, desde el análisis. Por supuesto, o sea, errores muchísimos. Yo creo que no se puede gobernar 10 años sin cometer muchísimos errores. Además, tomamos decisiones de que íbamos a gobernar, que íbamos a tener que hacer un gran pacto nacional para hacerlo. No íbamos, yo bien izquierda, pero no íbamos a gobernar de la izquierda impoluta que saca el 3% cuando le va bien, y por ende había que poner, digamos, sí, a llegar a ciertos acuerdos con ciertos actores que de pronto a mí o a otros compañeros no les parecía, o sea, no les agradaba mucho. O sea, había que ser pragmático y eso significa decisiones que pueden llegar a ser dolorosas. Entonces, probablemente errores hubo y muchísimos. Creo que el primer gran, o sea, quizás el mayor error fue el haber escogido mal a nuestro sucesor. No es un error menor, ¿no? Hay que vivir con aquello. Entonces, por supuesto, hay que reconocer eso. Luego, yo estoy escribiendo un libro sobre el proceso de la Revolución Ciudadana y hay varios capítulos sobre los errores, entonces le podría hablar mucho de eso. Creo que en el ejercicio de la política cometimos errores, la política territorial en algunas provincias, hubo alianzas con ciertos actores que no fueron las más idóneas, además creamos un partido político de la nada para estos fines, es decir, un partido político creado para las elecciones del 2007. Siempre es complicado básicamente consolidar un partido político desde el poder, porque Alianza País se consolidó desde el poder. No es lo mismo tener un partido político histórico que lleva 20, 30, 40 años en la oposición, que por ende los que militan ahí sabemos que no lo hacían por interés, no lo hacen por interés o no lo hacen por buscar trabajo al hermano, al cuñado, al primo y tal, que crear un partido político desde el poder. Cuando uno crea un partido político desde el poder, hay gente que se acerca por todos los motivos errados. También hay gente que lo hace de absoluta buena fe, por convencimiento, y la mayoría creo que así lo hicieron, pero hay siempre malos elementos que tratan de acercarse ahí para estar cerca del poder. Entonces hay lo que se llama el clientelismo político, que se vivió particularmente en algunos territorios del país, y allí se cometieron errores. O sea, podemos hacer un largo listado de errores. Sin embargo, sigo pensando que estos 10 años de Revolución Ciudadana, que es la primera vez en la historia del Ecuador que un gobierno gobierna, valga la redundancia, 10 años desde 1830, ¿no? Ha habido gobernantes que han gobernado más de 10 años, pero nunca de corrido 10 años. O sea, no es por nada. Hubo por primera vez estabilidad política, un gobierno con alta popularidad, con alta aprobación a su gestión, porque se hizo realmente una obra buena, patriótica, soberana, se redistribuyó, se disminuyó pobreza, disminuyó igualdad, la misma pobreza que está aumentando ahora. Estamos viendo que el gran legado de Lenín Moreno es haber aumentado la pobreza por ingresos de 4 puntos en apenas 3 años, lo que habíamos reducido, bueno, muchísimo más, ¿no? Habíamos reducido casi 14 puntos, pero ya hay un repunte de la pobreza de 3 puntos. De igual manera con la desigualdad. Y bueno, con todo este discurso del populismo autoritario, supuestamente, de Correa y tal, bueno, fue el primer gobierno democráticamente electo
que entrega la presidencia a otro gobierno democráticamente electo en 21 años. Eso no lo hemos dicho suficientemente. Cuando Correa le entrega a Moreno la banda presidencial el 24 de mayo del 2017, es la primera vez que un presidente democráticamente electo la entrega a otro presidente democráticamente electo desde que Sixto le entregó a Bucaram en el 96. Realmente hubo también un proceso de institucionalización del país, a pesar de que muchos nos critican de haber sido suficientemente institucionalistas. Entonces, yo creo que ahí hay que sopesar, por supuesto, errores, aciertos, pero un proyecto político que generalmente le hizo mucho bien al... Doctor, ¿y cómo se proyecta el último año, los 12 meses últimos de Lenín Moreno? A ver, tenemos que enfrentar la fase post-COVID. Se viene la campaña electoral, la convocatoria de elecciones en septiembre, la inscripción de candidaturas entre septiembre y octubre, el inicio de la campaña electoral que va a coincidir con los días de Navidad y fin de año. Tenemos la primera vuelta el 7 de febrero. Esa fecha no se ha cambiado, dudo mucho que se cambie por un tema de tiempos de cara a la posesión de las nuevas autoridades, la nueva asamblea el 14 de mayo, el nuevo presidente y vicepresidente el 24 de mayo. ¿Cómo se proyecta el último año de mandato? Bueno, yo creo que primero hay que salir de esa tremenda crisis sanitaria, no va a ser tan fácil. De liderazgo, de aprobación a su gestión, con números bajísimos en su credibilidad, muy complicado, que además ha desinstitucionalizado el Estado y le ha quitado recursos, ¿no? El sistema de salud. Moreno decía que había contratado a 3.000 médicos, sí, pero despidieron como a 10.000 en el último año, entonces muy complicado así, con cambios de política, con falta de seriedad. Me preocupa mucho la crisis del COVID-19. Agradeció mucho en su discurso, pero no nos dio pistas sobre cómo vamos a resolver esto. Seguimos manejando una data que no es la data correcta, con subregistros, con contradicciones entre los voceros del Estado sobre cuántas víctimas. Estaba revisando cifras, es increíble, pero de acuerdo al registro civil estamos con 19.400, al 20 de mayo, estamos con 19.400 fallecidos por encima del promedio normal anual del 12 de marzo al 20 de mayo, es decir, un poquito más de 2 meses. 19.000 fallecidos por encima de la media, ¿no? Que son menos de 3.000 fallecidos por COVID-19. Claro, no todos estos 19.000 fallecidos por encima del promedio nacional son víctimas mortales del coronavirus. ¿Por qué no es así? Porque sabemos que cuando hay una crisis sanitaria de esa envergadura, hay enfermos de otras enfermedades que hay, digamos, hay un problema en el sistema de salud, los hospitales no están recibiendo a todo el mundo, hay demoras en todo el proceso, entonces hay otras víctimas con otras causas que también fallecen. Hay un incremento de muertes por fruto de la crisis sanitaria que no es solamente por COVID-19. Pero sí ha de ser una abrumadora mayoría de ese incremento de muertes que debe ser por COVID-19. Entonces estamos hablando probablemente de 6, 7, 8 veces más de lo que nos está diciendo el gobierno. Esto en primer lugar. Luego yo creo que su gran proyecto, como les decía, es el Código Financiero, el Código Monetario Financiero, reformarlo, dar paso a una gran reforma de regulación, eliminar los controles de las tasas de interés, privatizar el directorio del Banco Central, permitir la salida de capitales a favor de los grandes bancos. Eso es el siguiente capítulo de los condicionamientos del FMI. Creo que les va a costar porque no tienen gobernabilidad para hacerlo, pero ese es el proyecto digamos, político. Y finalmente la ley de empresas públicas, ¿no? Lo dijo, esas dos leyes, Código Monetario Financiero y Ley de Empresas Públicas, básicamente para poder seguir su proyecto de privatización de las empresas públicas. Ese es lo que quiere hacer Lenin antes de salir arruinando hasta el próximo 24 de mayo, tratando de terminar su gobierno bien que mal. Y bueno, yo me imagino también saliendo del poder, saliendo del país. En fin, va a ser un año muy difícil y muy triste para Ecuador y para los ecuatorianos. Correcto. Doctor, en un minuto se me termina el tiempo y primero quiero agradecerle por la gentileza de atendernos en esta mañana.
¿Cómo ve el futuro del progresismo? ¿Usted cree que el progresismo en el Ecuador de hoy tiene posibilidades político-electorales de cara a los comicios del próximo año? Sí, yo creo que el progresismo en América Latina tiene grandes posibilidades siempre y cuando haya democracia y no autoritarismo, ¿no? Si hay democracia, lo vemos, cuando hay democracia, gana. O sea, claramente Lula hubiese ganado en las urnas y llevándole 30 puntos a Bolsonaro si no lo hubiesen puesto en la cárcel para que no pueda competir. En Argentina, bien que mal, hubo democracia, hubo elecciones justas, libres y ganó el progresismo. Yo creo que pasaría absolutamente lo mismo en el Ecuador, pero están haciendo todo lo posible para tratar de proscribir al partido político La Revolución Ciudadana, tratar de impedir que Correa esté en la papeleta de alguna manera. Ya le imposibilitaron estar en la papeleta para candidato a la presidencia, van a tratar de hacer todo para que no pueda ser candidato a la vicepresidencia o incluso al Congreso. Es decir, que la cancha esté bien inclinada a favor de los enemigos de la Revolución Ciudadana en el próximo proceso electoral. Eso es el juicio, los juicios en contra de Correa, pero el juicio por el caso sobornos o bochornos, como lo llamamos nosotros, es de eso. Y en general en América Latina, si hay democracia, con contadas excepciones, cuando hay, digamos, esa necesidad de alternancia, porque la izquierda ha estado mucho tiempo en el poder de ganar la derecha, pero los pueblos tienen memoria. Y estos últimos años, 3, 4 años de neoliberalismo en América Latina han sido nefastos. Hemos visto las más grandes protestas en una generación en América Latina, países de América Latina, incluyendo el Ecuador, pero no solamente el Ecuador. Y obviamente si hay posibilidades reales, democráticas, de sufragio universal, sin juego sucio amañado, yo creo que el progresismo volverá al poder en el Ecuador y en América Latina. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por estos minutos. Muy agradecido de que nos haya atendido. Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a Guillón Lom, ex canciller de la República, con su análisis sobre los 3 años de mandato de Lenín Moreno y el inicio de su último año, los últimos 12 meses. Allí tienen ustedes visiones contrapuestas para el debate público en torno a la coyuntura política, económica, social que enfrenta la República. 7:40 en A Primera Hora.